Hola queridos hermanos, qué alegría el poder saludarles y dar respuesta a sus preguntas, que son súper interesantes. Miren, la primera dice, ¿a qué se deben los cambios de nombre de Abraham en mi Biblia? Me aparece como Abraham, Abraham. Y también hay una pregunta muy relacionada con esto que dice, ¿por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? ¿Sí? Es la pregunta número 13 que por aquí dice, ¿por qué Jacob fue llamado Israel? Bien, en la Biblia, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los nombres designan la misión, ¿sí? O el quehacer, lo que Dios les va a encomendar. Es así en el Nuevo Testamento como a Simón, ¿sí? Dios le agrega un nombre que es Pedro, Simón Pedro. Porque Pedro significa piedra o roca. Y Jesús lo va a colocar como la piedra donde Él va a fundar su iglesia. Y así, si seguimos mencionando los cambios de los nombres, ese es el motivo. Inclusive, por ejemplo, Abraham significa, Abraham, así solo sin H, Abraham significa padre. Y Abraham significa padre de los pueblos, de muchos pueblos, padre de una nación. Y que es precisamente a lo que va a ser llamado Abraham. También Jacob significa suplantador o embustero. Y Israel significa el que peleó con Dios, el que luchó contra Dios y salió vencedor. Eso significa Israel. Y su nombre de Israel se le debe en el capítulo 32 del libro del Génesis, versículo del 22 al 30, dice que cuando Israel se iba a regresar a Caná de Galilea, donde era originario, que llevaba a sus 4 esposas con sus 11 hijos, toda la noche luchó contra el ángel del Señor. Y cuando ya estaba amaneciendo, el ángel le dijo a Israel, suéltame, porque ya está amaneciendo. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Suéltame, no, hasta que me bendigas. Y por más que lo había golpeado incluso en la pierna y que estaba ya muy cansado porque toda la noche había peleado con el ángel del Señor, no lo soltaba. Y por eso este ángel del Señor le dio el nombre de Israel, porque has luchado contra Dios, pero has salido vencedor. Se ganó la bendición de Dios. Y bueno, como Israel siempre ha sido un luchador, ha luchado contra los hombres por ganar las bendiciones de Dios, luchó contra su hermano, lucha también contra Dios para ganarse las bendiciones de Dios, y por eso su nombre será Israel, porque ha luchado contra Dios y contra los hombres y salió vencedor. Eso significa el nombre. Y bueno, también hay otra pregunta que dice, ¿por qué Dios escogió a Abraham para ser el padre de un pueblo, del pueblo de Dios? Lo escogió por su fe, porque era un hombre que su fe lo llevaba, lo motivaba a creer y obedecer. No solamente creía, sino que también obedecía, ¿sí? Él cumplía la voluntad de Dios, y esa, recordemos que es la verdadera fe. Un hombre que tiene fe es el hombre que hace lo que Dios le pide, que hace oración y que supera las pruebas, que en el momento del dolor y el sufrimiento se mantiene firme en Dios, no huye, ¿sí? No reniega de lo que le pasa, sigue fiel a Dios. Otra pregunta dice, acerca del primero, segundo, tercero, cuarto cielo, y también del primero, cuarto, tercero, cuarto, quinto infierno, dice, usted dijo que San Pablo llegó hasta el tercer cielo, pero sí me gustaría saber de qué se trató. Bueno, esto en realidad mucha gente no lo conoce. Es una teología que yo aquí busqué, de hecho, el texto bíblico donde San Pablo dice que llegó al tercer cielo. Es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Miren, él aquí en este texto dice que conoció a un hombre, pero ahora todos los teólogos dicen que se trata de él mismo, y se los voy a leer. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo.
No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí los teólogos dicen, obviamente que es San Pablo, por un grado de humildad, no dice yo fui hasta el tercer cielo, sino que dice, conozco a un hombre donde escuchó palabras tan secretas que a nadie se le permite pronunciarlas. O sea, ¿y cómo entonces este hombre, si a nadie se le permite pronunciarlas, por qué las pronunció a San Pablo? ¿Por qué se lo hizo saber a San Pablo? O sea, porque se trataba de él mismo, ¿sí? Y por eso dice, conozco a un hombre, o sea, él era el que fue hasta el tercer cielo. Y por Santa Teresa de Ávila, que es considerada doctora de la Iglesia, una de las más grandes místicas, que tuvo cualquier cantidad de éxtasis, ella habla de la quinta morada, o sea, hasta la quinta morada, que es ya la presencia viva, presente, o sea, ¿cómo decirles? Es estar cara a cara con Dios, la Virgen, los santos, entrar en el misterio de la Trinidad. Ahí ese es el quinto cielo. Y que como ya lo explicaba, miren, cuando una persona es buena, llega al primer cielo. Cuando una persona es más buena, llega al segundo cielo. Y cuando una persona es súper buena, santa, de lo más santos, bueno, ahí llega al quinto cielo, ¿sí? Y lo mismo para el infierno, o sea, esto del infierno se sabe por el sacerdote que ya les compartí, que era un hombre que hizo mucho mal en la iglesia, que alejó a un montón de personas de la iglesia y por llevar una doble vida con su mujer, sus 3 hijos y aparte ser párroco. Pero ahora este caballero va por el mundo dando retiros a los sacerdotes, contándoles su mal testimonio, advirtiendo que las cosas en el infierno son terribles. Y que él, por ejemplo, como va por el mundo vestido únicamente con una túnica de sayal, de yute o de, ¿cómo poder decir? De esas bolsas donde venían antes las papas, esas bolsas que ni siquiera es tela, es como una fibra burda, gruesa, y que él solo viste con este sayal, y que está descalzo sin importar el calor insoportable del pavimento, sin importar la nieve, el hielo. Dice que sus pies muchas veces han sangrado, que los obispos le han dicho no tanto sufrimiento, tanta penitencia, y que él dice, déjenme, porque esto que yo sufro aquí en esta vida no se compara, pero ni siquiera con un grado, a lo que yo tendría que estar sufriendo en el infierno si no fuera por mi madre que rezó tantos rosarios y por la cual Dios me permitió una segunda oportunidad. Este sacerdote únicamente come una sola papa al día sin sal y agua simple. Le quieren dar algún juguito, alguna otra comida, él no acepta nada. Tiene que vivir, dice, con penitencias, porque lo que yo tenía que sufrir por toda la eternidad no se compara a esto en lo más mínimo, porque yo ya tendría que estar en el quinto infierno. En fin, eso es lo que se sabe y los fundamentos que tenemos. La siguiente pregunta dice, ¿es lo mismo ser cristiano y católico? Lo pregunto porque muchos se llaman cristianos y odian a los católicos. ¿Dios en quién se complace? No por ser pecador, sino por seguir su doctrina. Bien, obviamente que no es lo mismo. Miren, nuestro nombre correcto es cristianos católicos. De hecho, en algún inicio nos consideraban solamente cristianos. Y fue hasta el siglo IV cuando San Agustín comenzó a llamar católicos. ¿Y por qué quiso agregar ese nombre? ¿Y por qué en la iglesia se le agregó ese nombre? Porque católico significa universal, o sea que en todo lugar y para cualquier persona, sin importar raza o condición, si aceptaba a Cristo en su vida, ese era cristiano. Porque cristiano significa seguidor de Cristo, perteneciente a Cristo. Y en cambio, los judíos no, o sea, es judío el que pertenece a esa raza o se hace circuncidar. Y por eso se
se le agregó ese nombre, ¿no? De cristianos católicos, que es el nombre correcto, el nuestro, ¿no? Y en cambio, hay también unos cristianos evangélicos que son una secta. Y digo secta porque secta significa organización humana, ya que religiones solamente son consideradas 5 religiones, ¿sí? Y entre ellas está la nuestra, el judaísmo, el islamismo, el budismo, los ortodoxos, 5 que se consideran religiones porque están con estatutos, con reglas, con normas. La estructura es de una religión. En cambio, todas las demás son sectas, ¿sí? Y dentro de ellas, hace como menos de 200 años, fueron fundados los cristianos evangélicos. Tuvieron varios fundadores. Algunos de los principales fueron, por ejemplo, Charles Spurgeon y también John Wesley. Y también, por ejemplo, hace menos, o sea, como unos 150 años, Elena G. de White, ellos todos en Estados Unidos, fundó los Adventistas del Séptimo Día. Y si seguimos, bueno, John Smith fundó los Mormones, Charles, ay, ¿cómo se llama otro Charles, estudiante también, fundó los Testigos de Jehová, que ya son más recientes y que por lo tanto tienen su doctrina más alejada de lo que en realidad Jesús quiere. También hay otra duda, la gente luego dice, no, si es lo mismo, hermana, si seguimos al mismo Dios. La respuesta es no, no es lo mismo. Como bien la persona que hizo esta pregunta lo decía, o sea, Dios no puede por un lado querer una cosa y dar su doctrina, ¿sí? Y después de sacar algo contrario. Eso es algo impensable, o sea, Dios no se contradice a él mismo. Bien, pero de esto vamos a hablar más ampliamente en el tema 5. Miren, y bueno, aquí entonces se aclara que no es lo mismo y que nosotros sí tenemos datos históricos para decir que somos la Iglesia de Cristo, la que Jesús fundó hace 2000 años y que no hemos comenzado hace 200, ni 150, ni 100 años. La Iglesia Universal tiene menos de 50 años de que empezó a existir. Y así, o sea, cada día, imagínense, surge una iglesia, una secta distinta, porque son fundadas por hombres. Vamos a leer la otra pregunta que dice, no comprendía la importancia de la historia de Abraham. ¿Debo considerar esta historia como metáfora o como real? La debemos considerar como algo real, o sea, Abraham realmente existió en la historia, en nuestra historia, ¿sí? Y fue el padre del judaísmo, ¿sí? Del judaísmo también descendimos nosotros, el cristianismo. Recordemos que Jesús nació dentro de la religión judía. Dice otra pregunta, al momento de rezar o en la misma vida, ¿cómo uno siente que tiene esa comunión íntima con Dios? ¿Cómo se manifiesta en mi ser? Se manifiesta a través de la paz que Dios nos da cuando hacemos las cosas correctas. Yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos descubrir intranquilos, sin paz, angustiados, cuando hacemos cosas incorrectas. Nos queda ahí como esa inestabilidad, esa tristeza inclusive por haber hecho lo incorrecto. ¿Cómo saber si estamos haciendo lo correcto? Principalmente la conciencia no te reclama nada y tienes una paz muy grande en tu corazón. Siguiente pregunta, ¿por qué a pesar que tanto Esaú como los hermanos de José tuvieron padres ejemplares que los trataron con amor y respeto, educándolos en la fe, terminaron teniendo sentimientos tan negativos, inclusive de querer matar a su hermano? ¿Sí? ¿Cómo podemos así asegurar que si alguien cría a un hijo con amor, no terminará por el mal camino? Bueno, miren, yo creo que todas las familias tienen esto, ¿no? La oveja descarriada, el que es bien bueno y santo, se esfuerza en los estudios, es responsable, pero por más que dice, es que son
los mismos padres lo educaron de la misma forma, le dieron el mismo amor y sin embargo salió uno vicioso, borracho, irresponsable, mal hablado, se porta muy mal. Y la respuesta, hermanos, es que todos los hijos no son iguales. Mi mamá siempre decía, mira, los hijos son como los dedos de la mano. ¿Son iguales? No. Así que yo creo que ahí está el detalle, en que no se puede educar a los hijos igual. O sea, a uno a lo mejor necesitará más reprensiones, otro necesitará todavía más muestras de amor, a otro necesitará más atención. En fin, o sea, tenemos distintos caracteres, así que necesitamos una educación de acuerdo al carácter de cada hijo. Y por lo tanto, esta es una gracia que solamente Dios puede regalar. Y yo les aseguro que aunque uno pueda estar con errores, con defectos, la gracia que Dios da a los padres siempre los asiste para que los corrijan en el momento adecuado. La oración, ¿sí? También por ellos, el enseñarles a orar, y Dios hará el resto, ¿verdad? La oración también, que tiene que ser constantes de los padres hacia los hijos. Y dice, y si al final igual sale mal, se descarría, bueno, ya no depende de los papás. O sea, los papás tienen que hacer su pega, y como todos somos libres, hermanos, al final la persona es la que decide si aprovecha toda esa enseñanza que los papás les dieron, la buena raíz que sembraron en ellos, o se deja llevar por el mundo tan secular como lo encontramos, como lo vemos. O sea, ¿qué garantiza? Pues lo único que tú puedes hacer es la oración, el buen ejemplo, porque eso también es súper importante, el que los papás sepan dar el buen ejemplo a los hijos, el que no solamente digan ve a misa, sino que vamos a misa porque yo también voy a ir. Y después, bueno, orar por ellos y tratar de estar siempre vigilante, ¿no? Sabemos que el hijo será hijo aunque se case, y aunque esté casado, pues igual debe la mamá, el papá, llamarle la atención. Y pues nada más eso. O sea, ¿qué nos va a garantizar? Pues yo creo que nadie nos puede garantizar que un hijo va a salir bien encaminado, o sea, tú simplemente cumple con tu responsabilidad y reza por él. Lo demás ya nadie puede asegurarlo, o sea, porque es libre, porque Dios así nos hizo libres. Bueno, después dice otra pregunta. En Génesis, del versículo 30 al 38, nos menciona que las hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron relaciones con él para poder tener descendencia. Mi pregunta es, si alguien lee esto, ¿cree que piense que Dios no permite hacer tales actos? ¿Cómo explicar este hecho? Bueno, hay que entender que en el Antiguo Testamento únicamente se tenía permitido casar entre familiares para que no se perdiera la descendencia, ¿sí? Por ejemplo, un hermano se podía casar con otra hermana, ¿sí? De hecho, Jacob o Israel, que es el mismo, se casó con una prima hermana, con dos primas hermanas, ¿sí? Y las otras dos mujeres eran concubinas y eran las esclavas de sus esposas. O sea, entender pues que en ese tiempo era como la regla, se tenía que hacer así. O sea, debían darle descendencia, ¿sí? No perder la descendencia. Por eso es que las dos hijas de Lot lo emborracharon para darle varones, para darle descendencia, porque si ellas eran dos mujeres y estaban en un país extranjero donde no había familiares de Lot, por eso él tenía que prevalecer su descendencia. Es que para los judíos era como, yo sigo existiendo si tengo un hijo varón, porque yo sigo ahí, ¿sí? Como Abraham tuvo un hijo Isaac, Abraham sigue viviendo en Isaac. Isaac tuvo dos hijos varones, Isaac sigue viviendo en sus dos hijos varones. O sea, no se pierde la descendencia. Recordemos también que en la Biblia habla Jesucristo, después en el Nuevo Testamento, habla de una mujer que se casó con el hijo mayor, pero murió. Después se casó con el hijo que le seguía y murió. O sea, ¿y por qué la misma mujer, por qué se casó hasta con el hijo más chico de todos los 7 hermanos?
para darle descendencia al mayor, ¿sí? Para que el mayor tuviera descendencia. De tal manera que aunque la mujer tuviera hijos con el más chico, eran 7 hermanos, y tenía hijo con el 7º hermano, y sin embargo el hijo que tuviera esta mujer era del mayor. Iba a seguir existiendo el hijo mayor en el hijo que tuviera con su hermano menor. Allá no sé si ya lo revolví o algo se pudo haber entendido, pero eso correspondía al Antiguo Testamento, a su mentalidad, que era por dar una descendencia, que ellos en eso se basaban, en dejar descendencia. Obviamente con el cristianismo Jesús ya quitó eso. Bueno, siguiente pregunta: ¿cómo hacer que las demás personas, ya sean familiares, amigos o vecinos, crean en el Señor? Miren, nosotros no podemos hacer que nadie crea. La conversión es de Dios, o sea, solamente Dios es el único que puede tocar los corazones y transformarlos. Nosotros lo único que podemos hacer es convertir nuestro propio corazón, o sea, el que nosotros abramos nuestra vida a Dios, nuestro corazón a Dios, lo aceptemos como Señor de nuestras vidas y así lo proclamemos. O sea, Jesús es Señor de mi vida, Él es mi dueño, compartir mi testimonio con los demás y listo, o sea, es lo único que podemos hacer. La siguiente pregunta dice: ¿es lo mismo ser cristiano y católico? Lo pregunto porque muchos se llaman cristianos y odian a los católicos. ¿Dios en quién se complace? No por ser pecador, sino por seguir su doctrina. Bien, obviamente que no es lo mismo. Miren, nuestro nombre correcto es cristianos católicos. De hecho, en algún inicio nos consideraban solamente cristianos. Y fue hasta el siglo IV cuando San Agustín comenzó a llamar católicos. ¿Y por qué quiso agregar ese nombre? ¿Y por qué en la iglesia se le agregó ese nombre? Porque católico significa universal, o sea que en todo lugar y para cualquier persona, sin importar raza o condición, si aceptaba a Cristo en su vida, ese era cristiano. Porque cristiano significa seguidor de Cristo, perteneciente a Cristo. Y en cambio, los judíos no, o sea, es judío el que pertenece a esa raza o se hace circuncidar. Y por eso se le agregó ese nombre, ¿no? De cristianos católicos, que es el nombre correcto, el nuestro, ¿no? Y en cambio, hay también unos cristianos evangélicos que son una secta. Y digo secta porque secta significa organización humana, ya que religiones solamente son consideradas 5 religiones, ¿sí? Y entre ellas está la nuestra: el judaísmo, el islamismo, el budismo, los ortodoxos. 5 que se consideran religiones porque están con estatutos, con reglas, con normas. La estructura es de una religión. En cambio, todas las demás son sectas, ¿sí? Y dentro de ellas, hace como menos de 200 años, fueron fundados los cristianos evangélicos. Tuvieron varios fundadores. Algunos de los principales fueron, por ejemplo, Charles Spurgeon y también John Wesley. Y también, por ejemplo, hace menos, o sea, como unos 150 años, Elena G. de White, ellos todos en Estados Unidos, fundó los Adventistas del Séptimo Día. Y si seguimos, bueno, John Smith fundó los Mormones, Charles, ¿cómo se llama otro Charles, estudiante también, fundó los Testigos de Jehová, que ya son más recientes y que por lo tanto tienen su doctrina más alejada de lo que en realidad Jesús quiere. También hay otra duda, la gente luego dice: no, si es lo mismo, hermana, si seguimos al mismo Dios. La respuesta es no, no es lo mismo. Como bien la persona que hizo esta pregunta lo decía, o sea, Dios no puede por un lado querer una cosa y dar su doctrina, ¿sí?, y después de sacar algo contrario. Eso es algo impensable, o sea, Dios no se contradice a Él mismo. Bien, pero de esto vamos a hablar más ampliamente en el tema 5. Miren,
Y bueno, aquí entonces se aclara que no es lo mismo y que nosotros sí tenemos datos históricos para decir que somos la Iglesia de Cristo, la que Jesús fundó hace 2000 años y que no hemos comenzado hace 200, ni 150, ni 100 años. La Iglesia Universal tiene menos de 50 años de que empezó a existir. Y así, o sea, cada día, imagínense, surge una iglesia, una secta distinta, porque son fundadas por hombres. Vamos a leer la otra pregunta que dice, no comprendía la importancia de la historia de Abraham. ¿Debo considerar esta historia como metáfora o como real? La debemos considerar como algo real. O sea, Abraham realmente existió en la historia, en nuestra historia, ¿sí? Y fue el padre del judaísmo, ¿sí? Del judaísmo también descendimos nosotros, el cristianismo. Recordemos que Jesús nació dentro de la religión judía. Dice otra pregunta, al momento de rezar o en la misma vida, ¿cómo uno siente que tiene esa comunión íntima con Dios? ¿Cómo se manifiesta en mi ser? Se manifiesta a través de la paz que Dios nos da cuando hacemos las cosas correctas. Yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos descubrir intranquilos, sin paz, angustiados, cuando hacemos cosas incorrectas. Nos queda ahí como esa inestabilidad, esa tristeza inclusive por haber hecho lo incorrecto. ¿Cómo saber si estamos haciendo lo correcto? Principalmente la conciencia no te reclama nada y tienes una paz muy grande en tu corazón. Siguiente pregunta, ¿por qué a pesar que tanto Esaú como los hermanos de José tuvieron padres ejemplares que los trataron con amor y respeto, educándolos en la fe, terminaron teniendo sentimientos tan negativos, inclusive de querer matar a su hermano? ¿Sí? ¿Cómo podemos así asegurar que si alguien cría a un hijo con amor, no terminará por el mal camino? Bueno, miren, yo creo que todas las familias tienen esto, ¿no? La oveja descarriada, el que es bien bueno y santo, se esfuerza en los estudios, es responsable, pero por más que dice, es que son los mismos padres, lo educaron de la misma forma, le dieron el mismo amor y sin embargo salió uno vicioso, borracho, irresponsable, mal hablado, se porta muy mal. Y la respuesta, hermanos, es que todos los hijos no son iguales. Mi mamá siempre decía, mira, los hijos son como los dedos de la mano. ¿Son iguales? No, así que yo creo que ahí está el detalle, en que no se puede educar a los hijos igual. O sea, a uno a lo mejor necesitará más reprensiones, otro necesitará todavía más muestras de amor, a otro necesitará más atención, en fin, o sea, tenemos distintos caracteres, así que necesitamos una educación de acuerdo al carácter de cada hijo. Y por lo tanto, esta es una gracia que solamente Dios puede regalar. Y yo les aseguro que aunque uno pueda estar con errores, con defectos, la gracia que Dios da a los padres siempre los asiste para que los corrijan en el momento adecuado. La oración, ¿sí? También por ellos, el enseñarles a orar y Dios hará el resto, ¿verdad? La oración también que tiene que ser constantes de los padres hacia los hijos. Y dice, y si al final igual sale mal, se descarría, bueno, ya no depende de los papás, o sea, los papás tienen que hacer su pega y como todos somos libres, hermanos, al final la persona es la que decide si aprovecha toda esa enseñanza que los papás les dieron, la buena raíz que sembraron en ellos, o se deja llevar por el mundo tan secular como lo encontramos, como lo vemos. O sea, ¿qué garantiza? Pues lo único que tú puedes hacer es la oración, el buen ejemplo, porque eso también es súper importante, el que los papás sepan dar el buen ejemplo a los hijos, el que no solamente digan ve a misa, sino que vamos a misa porque yo también voy a ir. Y después, bueno, orar por ellos y tratar de estar siempre vigilante, ¿no? Sabemos que
que el hijo será hijo aunque se case. Y aunque esté casado, pues igual debe la mamá, el papá, llamarle la atención. Y pues nada más eso, o sea, ¿qué nos va a garantizar? Pues yo creo que nadie nos puede garantizar que un hijo va a salir bien encaminado, o sea, tú simplemente cumple con tu responsabilidad y reza por él. Lo demás, ya nadie puede asegurarlo, o sea, porque es libre, porque Dios así nos hizo libres. Bueno, después dice otra pregunta. En Génesis, del versículo 30 al 38, nos menciona que las hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron relaciones con él para poder tener descendencia. Mi pregunta es, si alguien lee esto, ¿cree que piense que Dios no permite hacer tales actos? ¿Cómo explicar este hecho? Bueno, hay que entender que en el Antiguo Testamento únicamente se tenía permitido casar entre familiares para que no se perdiera la descendencia, ¿sí? Por ejemplo, un hermano se podía casar con otra hermana, ¿sí? De hecho, Jacob o Israel, que es el mismo, se casó con una prima hermana, con dos primas hermanas, ¿sí? Y las otras dos mujeres eran concubinas y eran las esclavas de sus esposas. O sea, entender pues que en ese tiempo era como la regla, se tenía que hacer así, o sea, debían darle descendencia, ¿sí? No perder la descendencia. Por eso es que las dos hijas de Lot lo emborracharon para darle varones, para darle descendencia, porque si ellas eran dos mujeres y estaban en un país extranjero donde no había familiares de Lot, por eso él tenía que prevalecer su descendencia. Es que para los judíos era como, yo sigo existiendo si tengo un hijo varón, porque yo sigo ahí, ¿sí? Como Abraham tuvo un hijo Isaac, Abraham sigue viviendo en Isaac. Isaac tuvo dos hijos varones, Isaac sigue viviendo en sus dos hijos varones, o sea, no se pierde la descendencia. Recordemos también que en la Biblia, habla Jesucristo, después en el Nuevo Testamento, habla de una mujer que se casó con el hijo mayor, pero murió. Después se casó con el hijo que le seguía y murió. O sea, ¿y por qué la misma mujer, por qué se casó hasta con el hijo más chico de todos los 7 hermanos? Para darle descendencia al mayor, ¿sí? Para que el mayor tuviera descendencia. De tal manera que aunque la mujer tuviera hijos con el más chico, eran 7 hermanos, y tenía hijo con el 7º hermano, y sin embargo el hijo que tuviera esta mujer era del mayor. Iba a seguir existiendo el hijo mayor en el hijo que tuviera con su hermano menor. Allá no sé si ya lo revolví o algo se pudo haber entendido, pero eso correspondía al Antiguo Testamento, a su mentalidad, que era por dar una descendencia, que ellos en eso se basaban, en dejar descendencia. Obviamente con el cristianismo Jesús ya quitó eso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo hacer que las demás personas, ya sean familiares, amigos o vecinos, crean en el Señor? Miren, nosotros no podemos hacer que nadie crea. La conversión es de Dios, o sea, solamente Dios es el único que puede tocar los corazones y transformarlos. Nosotros lo único que podemos hacer es convertir nuestro propio corazón, o sea, el que nosotros abramos nuestra vida a Dios, nuestro corazón a Dios, lo aceptemos como Señor de nuestras vidas y así lo proclamemos. O sea, Jesús es Señor de mi vida, Él es mi dueño, compartir mi testimonio con los demás y listo, o sea, es lo único que podemos hacer. En Génesis 9 del 18 al 27, no logro entender por qué Noé maldijo a Canaán a causa de lo que había hecho su hijo mayor Cam, ver la desnudez de su padre y avisarles a sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet. Bueno, aquí es porque ellos no respetaron a su padre, que recordemos es un mandamiento, ¿sí? El mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y por eso, bueno, en ese tiempo
se tenía muy, muy en cuenta la bendición del padre o la maldición. El ganar la maldición era una cosa terrible, ¿sí? Y las bendiciones de un padre también eran consideradas como directamente las bendiciones de Dios. Dice, ¿qué se puede hacer para incrementar nuestra fe en Dios? Superar las pruebas, oración, cumplir en todo la voluntad de Dios. Y aunque uno diga, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Miren, es evidente. O sea, lo que Dios quiere siempre será lo bueno y el bien para los demás. ¿Cómo hacer que las demás personas, ya sean familiares, amigos o vecinos, crean en el Señor? Miren, yo creo que nosotros definitivamente no podemos hacer que nadie crea en el Señor. El único que puede tocar los corazones y transformarlos es Dios. El único que puede cambiar a una persona es el poder de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es dar nuestro testimonio de amor, de fe a Dios, ¿sí? Y decía la pregunta anterior, ¿cómo puedo hacer que mi fe crezca? Como lo estás haciendo ya. O sea, el conocer más a Dios es aumentar nuestra fe en Él, porque dice San Pablo, nadie puede creer en lo que no conoce. Y si ustedes, por ejemplo, ya están conociendo un poco más de lo que ya lo conocían, la palabra de Dios, esto les va a aumentar la fe. Porque cuanto más conocemos el amor de Dios, su poder, más crece en nosotros la fe. Y miren, también algo bien importante que aquí nos dice, es que así vamos a poder hacer que otra persona crea. Si ve en ti realmente un testimonio de un verdadero creyente, pues realmente se va a animar a creer, ¿sí? A contemplar a Dios como lo que es en realidad, su Salvador, su Rey. Dice también, ¿cómo hacen que las demás personas, bueno, esto ya lo leí, ¿qué pasó con Ismael? Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham y lo tuvo con su esclava de Sara. Y Dios después obviamente que le dijo que podía despedir a Ismael con su madre, ¿sí? Por petición de Sara, porque la promesa la iba a cumplir con el hijo que le iba a dar Sara, la mujer libre, y su esposa legítima. La otra era una concubina, que Sara le pidió que tenga hijos con su esclava para que fuera como si fueran hijos de ella, ¿no? Porque era su esclava, era como, me pertenece mi esclava, así que los hijos que tenga ella son como si fueran míos. Pero después Sara dijo, no, quiero que la despidas, y bueno, Dios le dijo, está bien, despídela, porque a fin de cuentas era esclava de Sara. Recuerden que en ese tiempo la esclavitud era como tener un saco de papas, era lo mismo que tener un esclavo, o sea, era terrible la esclavitud. Y por eso es que Dios se lo permite, porque igual Dios va respetando como las etapas en que su pueblo va madurando, ¿sí? Y también dice aquí una pregunta, ¿qué se entiende por holocausto? El holocausto, como ellos lo realizaban, era el ofrecimiento, era la entrega. Cuando Dios decía, ofrécemelo en holocausto, quería decir que Abraham tenía que sacarle el corazón, como en esa zona de Mesopotamia se usaba, ¿sí? Se sacaba lo más valioso de la persona, que era el corazón, y se ofrecía en holocausto a los dioses. Entonces, holocausto es un sacrificio de la propia vida. Después dice, me quedaron dudas sobre Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades enormes, Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó porque no encontró ahí ni siquiera los 10 justos que Abraham pedía. Y si hay 10 justos, bueno, voy a perdonar a la ciudad, pero Dios no encontró ni siquiera 10 justos, así que estas dos ciudades enormes fueron destruidas porque cayó fuego del cielo, ¿sí? Azufre del cielo, y quedaron consumidas. Hasta hoy día estas ciudades no se han logrado reconstruir, o sea, quedaron como en desierto. Es uno de los desiertos más áridos. Bien, hermanos, ha sido un placer enorme el poder responder sus preguntas. Los espero en un rato más por Zoom, en vivo y en directo, o al terminar el programa el tema de Zoom. Bueno, ahí encontrarán ya el tema en mi canal de YouTube.
Muchas bendiciones y hasta la próxima. Recuerden que si no se han suscrito, es muy importante que lo hagan para que así, cada vez que subo un video, ustedes tengan la publicación. Muchas bendiciones, hasta la próxima.